Hoy vamos a hacer algo completamente distinto. Estamos en la ciudad de Oporto, que es una ciudad que no conocemos para nada, y se nos ocurrió, como buenos programadores, ¿por qué no dejamos que la inteligencia artificial guíe completamente y absolutamente todo nuestro día? O sea que todo el día vamos a estar haciendo lo que dice una máquina. Sí. Sí, la realidad es que no sabemos si esto va a terminar en un recorrido súper épico o vamos a caer en la trampa turística número 1 de la ciudad de Oporto. Pero lo que sí sabemos es que vamos a conocer esta ciudad de un modo completamente distinto. Sin mapa, sin planes, con poca plata y guiados ciegamente por lo que podríamos decir que es una máquina. ¿Suena buena idea? Probablemente no. ¿Vamos a hacerlo igual? Obvio que sí. Y esto para mí pareciera ser un juego, así que como en todo juego vamos a poner primero cuáles son las reglas, ¿no? Sí, así que si alguna vez usaron ChatGPT o la inteligencia artificial, es muy fácil. Se arma un prompt en el cual le pedimos cosas, ¿no? Nosotros le pedimos que nos arme todo el plan dividido en bloques, mañana, tarde y noche. Sí. Y para hacerlo más divertido aún, la idea es no saber qué se viene después. Así que ahora le vamos a pedir primero la mañana y después queda en suspenso. O sea, hasta ahora no sabemos absolutamente nada de lo que vamos a hacer. Yo diría empezar. Dale. Ya tenemos el prompt listo y lo mandamos. Vamos, Anto y Lea. Agarren la cámara, pónganse los lentes de sol y vacíen un poco la memoria del celu. Primera parada, Mercado do Bolhão. ¿Por qué acá? Porque es un clásico que vibra con vida local y está lleno de colores, comida y personajes. Y mientras vamos a la primera parada, les quería contar por qué quisimos hacer este video. La verdad es que nosotros, para nuestro trabajo en general, usamos mucho la inteligencia artificial, pero nunca la usamos para ningún viaje, más que para una pregunta simple, ¿no? Claro, más que nada, como habrán visto en videos anteriores, vemos algo que nos llama la atención, no sabemos qué es y le preguntamos, ¿qué es esto? Pero nunca hicimos un plan completo de día. Claro, pues nada nos dice que vayamos a un lugar que no existe. Claro, yo todavía tengo miedo que el lugar que estamos yendo ahora no exista. Por lo que vamos viendo hasta ahora, está lleno de murales y cosas artísticas, ¿no? Esta ciudad. La ciudad se siente increíblemente artística. Sí, mucho músico en la calle. Hay una cosa, ¿cómo es que se llaman? Que se ponen muchas como adolescentes a cantar. La verdad no sé, lo dejamos por acá, pero no me acuerdo el nombre. Y ahí mientras estábamos caminando averiguamos cuántos habitantes tiene esta ciudad, porque sí que nos está pareciendo que hay muy poca gente. Y la poca gente que hay son turistas. Sí. Si supuestamente hay menos de 300.000, viniendo de los lugares que venimos, que hay millones y millones, claro, se siente vacío. Y bueno, al parecer existe el lugar, llegamos, así que vamos a ver qué hay. Ah, pero esto es como un mercado súper bien organizado. Entonces ahora una vez acá, vamos a ver qué nos dice que tenemos que hacer, ¿no? A ver, espero que sea comer. Actividad, Tour Gastronómico Express. Probar 3 comidas raras, tradicionales o visualmente extrañas. Ok. Presupuesto estimado, 6 € por persona, si comparten. Mini reto. Comida rápida, opinión express. Cada uno prueba un plato distinto, dan su reseña ultra honesta en menos de 5 segundos. Estilo críticos culinarios apurados. Bueno, entonces agarrar 3 comidas y hacer una opinión ultra honesta en menos de 5 segundos. Sí. Ok. Vamos. Bueno, lo primero que te puedo decir es que no sé dónde vamos a conseguir porque veo todo frutas y verduras para hacer en casa. Sí, pero quizás hay frutas raras, ¿eh? Ah, como pimientos, ¿no? Esto me gusta. Gluten free, dice. Wow. Qué bien. ¿Qué será esto? Berenjena, Dice los ajo ingredientes. y cebolla. Garbanzo picante, boniato, papa dulce, zanahoria, jengibre, cebolla morada. Hello. I would like one of these. Esto es un arroz que tiene berenjena adentro, todo es gluten free y acá una salsa para mojar. Se ve bueno, ¿eh? Acordate, en 5 segundos tenés que dar la reseña, ¿eh? Ay, escupito. Me recuerda al triangulito de sushi que comimos en Alemania. ¿Y cuál es la reseña? Triangulito de sushi. Yo diría que es un fino sushi armado a las piezas de triangulito del típico de Bangladesh. Pero ¿Qué te parece mi sin reseña? salmón. Bueno, por lo que vemos en este mercado hay de todo. Estamos buscando algo para que ahora Lea coma. Yo soy fan del queso. Yo quiero que comenten los que son fanes del queso como yo, que comen queso con fideos en vez de fideos con queso. Huele a queso tremendo, ¿eh? Delicioso, me Parece que te encanta. sacaste las zapatillas, Leandro. ¡Wow! Mirá este. Este es el verdadero queso azul. Mirá lo que es. Wow. ¿A quién le gusta a ustedes el queso azul? Yo soy fanático. Anto no. ¡Wow! Mirá este. Este está más podrido. Yo quiero probar este. Hay uno en no sé qué país que te lo venden con los gusanos. Y supuestamente no es tan seguro comerlo. Sí, no. This is Italian cheap cheese made with turmeric and black pepper inside. Different. Ok. Lately. Nos dio quesos raros, ¿eh? Sí, tengo unas ganas de probarlos. Y
algunos de acá de Oporto nos dio. Yo creo que solamente le gusta este queso a los verdaderos amantes del queso. Sí. Bueno, el primero que vas a probar es el queso azul que tiene vino Oporto, acá regional. De hecho tiene como un colorcito violeta. A ver. Es un sabor a queso cremoso con tintes totalmente europeos porque tiene un color de vino violeta y las finas hierbas. ¿Te gustó mi descripción culinaria? Para mí fue un queso azul normal. Está rico, ¿eh? Está súper cremoso, ¿viste? Saladísimo. Ahora dijo que este es el más raro. Tiene, esto es queso de cabra con pimienta y cúrcuma. Ya lo vuelvo, a mí no me gusta el queso de cabra. A ver una descripción culinaria. Para mí sabe a la media de mi hermana. Tiene sabor al olor a pata. Horrible. Para mí un asco. Qué asco. Tenés que leer lo raro que es este queso, no sé ni qué es. ¿Sí? Es un asco, esto es muy feo. ¿Se ve tan inocente? Qué feo que es, boludo. No. ¿En serio? Sí, muy feo, muy feo. Sí hizo bien el chico, no dio los quesos más raros del mundo. Hay que seguir porque todavía hay que comer una cosa más. Vamos. Sería bueno poder encontrar algún bacalao o algo así, ¿no? El otro día probamos, no nos gustó. Y lo que sí quiero tomar algo porque bajar todo este queso me quedó trabado. Mira, esto es bacalao y huele bien fuerte, ¿eh? Creo que eso debe ser sardinas y lo de atrás quizás es bacalao. Yo sé que no me gusta, pero lo podemos probar igual. Ok, 2 euros por una sardina, ¿eh? A ver. Ay Dios, cómo se porta. Huele a atún, ¿eh? A ver, descripción culinaria. Sabe a una sardina con finas hierbas traída desde el océano Atlántico directamente. Te copiaste todo lo que dije yo. Ok. Espero que ChatGPT no se entere, porque si no te va a retar. Me gustó igual, ¿eh? Ah, me voy a tomar un café descafeinado, mirá. Qué lindo que se ve. Dale. Ya terminamos lo que sería el mercado, así que vamos a preguntarle qué es lo próximo que hay que hacer. Segunda parada, Rua de Santa Catarina, Capela das Almas. A pasos del mercado. Se llega caminando, porque acá, azulejos, tiendas locas y mucha onda callejera. Una capela, me imagino que es una capilla. Una capilla, una iglesia. Una iglesia, vamos. Y caminamos menos una cuadra y ya encontramos. Está rara, ¿eh? Y está optimizado, digamos, ChatGPT para ir a lugares. Sí, sí, bien, bien. Wow. Mirá que vimos iglesias raras en Italia, la iglesia azul en Bratislava, pero así con azulejos nunca vi. Y ahí le preguntamos qué hacemos, porque está bien, venimos a verla, pero ¿qué hacemos, no? Mini reto. Una foto, un ganador. Solo tienen una oportunidad. Después suben ambas y que la gente en comentarios elija la mejor. Te lo Qué verás. presión, ¿eh? Yo quiero una buena foto. Yo soy muy bueno en esto, vamos a ver qué anda. Yo me voy a poner en la foto. ¿Vos? Bueno, es subjetivo. Bueno, ustedes van a tener que poner cuál foto de nosotros dos es la mejor. Está pensativo. Es que yo quiero aparecer en la foto, pero no sé cómo hacer. Me da miedo sacarla sin querer y que quede esa foto. Solo una oportunidad. A ver cómo es eso. Wow. Oh, está grabando. Lo que estaba viendo es como no me podía ver, me vi en el reloj lo que muestro yo en la cámara de mi celular. A ver, a ver. Bueno, mi turno. No te tomaste mucha dosis de creatividad, ¿eh? Ya está. Ya está. Las vamos a dejar acá en la pantalla y voten en los comentarios si es por Lea o por Anto. Y aviso, él es Lea y yo soy Anto. Y acuérdense que la consigna decía foto de la iglesia, así que no vale votar por la chica en la foto, ¿eh? Que yo sé que más de uno va a votar por el que está ella en la foto. Yo sé que me van a votar a mí, ¿eh? ¿Qué decís? ¿Que primero habrán puesto todas las baldosas y después habrán pintado arriba sin tocar la división o habrán pintado todo por encima? Para mí, o sea, esto no está pintado. Para mí esto está fabricado de cero así. Claro, sí, mira, tiene como la textura medio como... O sea, es como un rompecabezas puesto en la pared. Wow. Vamos a preguntarle a ChatGPT que también nos explique. Dale, a ver. Para los que preguntaron el vídeo de Perú y de Tailandia, vamos a usar el modo visión, que es así, enciende la cámara y vos le puedes preguntar. El modo visión de ChatGPT El pago. ChatGPT pago. ¿Nos podrías explicar muy brevemente algo sobre ella? Una iglesia icónica en Oporto, conocida por sus impresionantes azulejos azules. ¿Los azulejos están hechos desde cero y armados como un rompecabezas o está pintado arriba de azulejos blancos? Generalmente, los azulejos como estos se pintan individualmente antes de ser colocados en la pared. Cada azulejo es una pequeña obra de arte. Luego se ensamblan como un rompecabezas en la fachada, creando el diseño completo. Wow. Vamos a ver cómo seguimos. Misión Adrenalina. Bajemos en monopatín por la Rúa das Flores hasta el río Douro. Y con mucho cuidado, no atropellemos turistas. Me gusta. Vamos a ir en monopatín por una calle que la verdad no sé cuál es, pero ahora vemos. Espero no caerme porque yo tengo un historial muy malo con esto. Ay, sí. ¡Listo! ¿Ya estás? ¿Cómo saco el...? Ahí va. Bueno,
¿Que no podemos ir por la vereda? Me suena raro, ¿no? Sí, a mí también, sí. ¿Y qué te está pareciendo hasta ahora el viaje? La verdad me parece el peor lugar para usar esto. Es caótico, ¿no? Me pareció una mala idea de ChatGPT. De verdad está siendo muy difícil, o sea, no sabemos por dónde andar porque no hay bicisenda. Antes tenía un camión atrás que me estaba apurando. Esta calle sí que es la peor, se me agita todo. Es linda esta parte, ¿eh? Es re tradicional. Me encantó, está bárbaro. Pero es una ciudad que te invita a tomar café todo el tiempo. Y comer los pastéis de nata. Rúa de las Flores. Bien, el mapa lo seguimos bien por lo menos. Hay que ir despacito. Sí, así de paso vemos también, ¿no? Wow, mira esto. Qué bueno. Imposible, che. A mí me pone nervioso porque la gente va como cruzando de tienda a tienda. ¿Cuántos turistas, eh? Sí, puro turista. Ahí va, ahora sí. Yeah. Oh yeah. Hay que ponerle la patita y ahora hay que frenar el viaje. ¿Qué recomendás el viaje? Yo para nada. No, mala recomendación. Me pareció divertido, pero un poco difícil porque las calles peatonales son justamente peatonales y está lleno de gente. O sea, pobre la gente se asusta si le pasas por el lado. Miren los taxis que hay acá. Wow. Terrible Mercedes, ¿no? Sí. Para taxi. Bueno, si este anda en moto por la calle, tan mal no estábamos nosotros con los Bolt. Creo que llegamos a lo que es el río Douro, que está lleno de bares alrededor, por lo que acabo de ver en el mapa, y también muchos barcos, que me parece que es algo súper turístico. Es muy épico este lugar. Mira, la gente viene acá y se sienta a la orillita. Lo podríamos hacer un rato, ¿no? Sí, dale. Se ve lindo. Y estamos en la parte de lo que es Porto, que está dividido con la ciudad que está enfrente, que se llama Vila de Gaia. Y por el medio pasa este río que les comentaba. Y bueno, algo que nos dijeron que podíamos hacer, esto nos lo dijo el Airbnb donde nos estamos quedando. Bueno, el dueño del Airbnb donde nos estamos quedando, no el Airbnb. Muy bien. Nos dijo que es bueno y las mejores fotos de Porto se sacan desde el otro lado. Y si podemos, si hay hoy, podemos grabarlo con el dron, ¿no? Vamos a ver si ChatGPT nos lo dice. Pero si no lo dice también la ciudad. La vista igual de la otra ciudad está muy buena, no tiene nada que envidiarle. Me encantan esos barcos de allá que se ven. Yo jugaba mucho al Assassin's Creed, no sé cuánta gente acá jugará ese juego, pero que ibas con ese barco me da toda la onda, que son como muy de época, ¿viste? Yo también jugué el Assassin's Creed con vos. Quiero que comente a ver quién jugó al Assassin's Creed y cuál era su favorito. Valhalla. Muy bien. Assassin's Creed Valhalla. Muy bien, Anto. A ver, yo tengo hambre de vuelta ya. Dame la siguiente parte. Dice actividad, se sientan a las orillas del muelle a compartir un par de boliños de bacalao y un jugo o copita de vino verde. ¿Vino verde? Wow, nunca vi vino verde. Hay puestitos baratos o mercados con takeaway. Probemos en este lugar que es el primero que queremos hacer. Sí, a ver. O sea, lo teníamos atrás, así que esperemos que tenga estas dos cosas que necesitamos. Acá boliño de bacalao. Boliño de bacalao. Bien, bien, Anto, Y lo dijiste bien. dice primero los blancos, después los verdes. Bien, ChatGPT no viene fallando, ¿eh? Bueno, solo lo de andar en el monopatín que fue caótico. Y mientras esperamos que nos traigan la comida, les queríamos decir que si les está gustando este video, les gusta nuestro contenido y quieren ver más videos, se suscriban, ¿no? Que se suscriban, denle me gusta y a todo lo que vamos diciendo, por favor, coméntenos, que eso nos ayuda un montón Sí. para que el video se siga esparciendo, ¿no? Sí, gracias. El catador de vinos. This is nice. Thanks. No entiendo nada, pero debe estar bueno. Thanks. Empecemos por una cosa, que no es verde, es amarillo. Tiene un tinte igual medio verdoso, ¿eh? Acabo de preguntarle a ChatGPT por qué se le dice vino verde. Dice que es porque es un vino que es poco añejado. Se retira poco tiempo después, así que es un vino suave. Lo que te puedo decir es que es súper suave, parece sí, muy agua suave. con un poquito de alcohol. A ver. Re refrescante. Parece entre champán y vino, Sí, ¿no? es verdad, sí. Muy refrescante, muy rico. ¿Usted Muy qué dice? rico. ¿Lo ven medio Buena. verde? La siguiente etapa del video va a ser un poco más graciosa, supongo. Menos mal que anduvimos antes en monopatín y no ahora. Ahí estuvo bien, Sí, ChatGPT, ¿eh? puso bien el orden. Sí, primero manejar y después tomar alcohol. Sí. Llegó el boliño de bacalao. Son chiquitos al final. Sí. Pero huelen bien, ¿eh? Huele a bolita de papa. Sí, es bolita de papa con bacalao adentro. A ver. Ah, ya caliente. ¿Está muy caliente? Sí, siempre es mala idea meterte una papa caliente en la boca, ¿viste? Primero que cruje, creo. Me encantó. Me pareció riquísimo. Buena pausa nos recomendó. Bien, bien. Yo les pregunto, si este video sale bien, ¿ustedes usarían ChatGPT para que les arme el itinerario en su próximo viaje? Y también, ¿les gustaría ver este mismo video pero en otros destinos?
Mira, ahí están los chicos estos que cantan, que son de universidades y tocan en el público y es muy típico de acá. También hay chicas. A ver, ¿qué se tocan? A mí me gusta el acordeón. Ahora, lamentablemente, lo que hay que hacer es subir a ese puente de allá arriba y como ya se imaginan en Europa, Hay millones de escaleras. todo esto parece como abandonado, pero está re prolijo. Mira, Anto, qué curioso, desde acá arriba del puente se ve cómo realmente las casas están abandonadas, pero no solamente están abandonadas, sino que adentro no hay nada. No tiene techo y eso tiene una explicación. De hecho, el origen de esta ciudad se remonta a la época romana, como por el siglo IV más o menos, y eso se nota un montón en toda la arquitectura, ¿no? De hecho, muy pocas cosas acá son modernas. Bueno, sin duda diría que es de las ciudades más hermosas que visitamos de Europa, ¿no? La verdad que sí, y te digo que para mí una de las más vivibles. Porque mira esta vista lo que es. Igual Gaia no tiene nada que envidiar, ¿eh? Está lleno de gente también, tanto como Porto. Sí. Lástima que no sabíamos esa división antes, porque quizás alquilar ahí hubiera sido más barato. Sí. Para nosotros que como trabajamos al mismo tiempo, Sí. alquilamos todo un mes. Y ya del lado de Gaia, la gente viene a ver esta hermosa vista de Porto, que realmente es muy hermosa. Algo que me encanta de esta ciudad es que siempre hay tanto como este. Y toda la gente sentada mirándolo. Bueno, y ahora que ya estamos del otro lado del puente, voy a ver qué nos dice que hay que hacer de este lado. Suban al mirador Serra do Pilar. Spoiler, la vista es épica. Ok, vamos a hacer eso entonces. Hay que subir unas escaleras de vuelta y vamos a ver el atardecer desde ese lugar. Dato curioso, acá, si bien ahora son las 5:30 de la tarde, miren por dónde está el sol recién. Acá anochece tipo 9, a las 9 es el atardecer. En el horario verano. Como un carruaje antiguo, ¿no? Sí, está muy Un carruaje bueno. no, como un auto. Sí. Este lugar es un monasterio que tiene una forma totalmente circular, pero más tarde en el tiempo fue usado como defensa militar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Militarmente en diferentes partes de Europa, en todos los lugares que vea que la defensa es así circular, tipo cilíndrica, es porque se inspiraron en este lugar. Wow. Y de verdad que creo que este debe ser el mejor spot para ver la ciudad, porque se ve absolutamente todo. Miren, ahí está el puente por el que vinimos. Allá, todos los días siempre hay como artistas musicales y la gente viene a tomar sol. Hay mucha gente que vende bebidas y demás, así ambulantes. Y nada, la gente viene, se echa al piso y disfruta bella música. Algo que me gusta hacer a mí a cada ciudad que vamos es averiguar datos curiosos. No sé si conocen la escritora J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Ella supuestamente en los años 90 vivió acá. Parte de lo que fue su inspiración para crear alguna de sus libros fue la ciudad de Porto. Inclusive ella frecuentaba mucho un café que se llama Café Majestic, que queda en una calle principal. Yo me acuerdo que me compré el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal cuando todo el mundo lo leía, porque todo el mundo leía los libros en ese entonces, y llegué únicamente a la página 100. Oh, Y quiero saber si soy el único que se compró el libro de Harry Potter y Pero no lo terminó. las películas las vimos todas. Sí, las pelis las vimos Me todas. acuerdo cuando fuimos a Universal, me obligaste a ver todas las películas. Pero bueno, comenten. O el que los terminó también, quiero saberlo. Miren lo que encontramos, esto no lo dijo ChatGPT, pero nos tentó demasiado, así que hubo que comprarlo. Es un limón que lo exprimen en el momento y le ponen helado adentro, ya se está derritiendo. Es una gran idea. El limón está buenísimo. Para chuparse los dedos. No sé quién lo inventó, pero gran idea. A ver, ¿qué nos querés presentar? Mira, déjeme te mostrar, gente. Yo estoy vendiendo estos dulces tradicionales brasileños para pagar mis estudios aquí en Portugal. Es bastante común, ¿no? Que venga gente de Brasil a estudiar a Portugal. Bastante, tienes bastante, sí. Aquí vale mucha pena. No es tan caro y también tienes muchas oportunidades. Mira, déjeme A ver. te mostrar. Yo tengo lo tradicional hecho de chocolate, lo brigadero clásico. El de Oreo se ve muy bueno, te tengo Son que muy decir, ricos, ¿eh? son mis favoritos de gente. ¿Esto los haces vos o cómo Yo es? que los hago, yo que los hago. sí? señor. Mira. Y de verdad, gente, te garanto que no son los mejores dulces de su vida. Como también es para jugar con mis estudios. Bien. Exactamente. ¿Y qué estudias? Yo faço ingeniería mecánica. Ah, bien. Y además nos contabas que está súper modernizado, porque te dije, no tengo cash y con tarjeta aceptás. Exactamente, yo tengo máquina para tarjeta. Yo acepto cualquier tipo de tarjeta. Bueno, vamos a probarlo. ¿Cuál me recomendás? ¿Puedo coger? A ver.
Yo quiero probar el Oreo, porque la verdad que el Oreo lo vi muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Yo que... Y muchos éxitos en tu estudio. Gracias. Y paga. Dale. Qué loco, yo no conocía esto, ¿eh? Y es como esponjosito. Creo que mi agregadero es leche condensada. Me gustó que lo vende papá al estudio, pareció como recopado. Es buenísimo. Y Es acá buenísimo. hay dos más. Yo no fui mucho a Brasil, pero vos sí, ¿no? ¿Esto lo probaste vos? Sí, ya los conozco. Son buenísimos. ¿Te encantó? Para mí debería estudiar chef el chico, más que mecánica. Antes de hacer mi cosa favorita del día, quería poner en pantalla exactamente ahora, están viendo a todos, los que acertaron en el lugar que estábamos en el video anterior. Que yo en el video anterior dije, si ven por este lugar donde estamos, van a aparecer en el video anterior. El siguiente. Sí, en el video siguiente, perdón. Y yo no puedo creer que hay tanta gente que acertó. Sí, yo no sé si hicieron algo especial como para saber o si de verdad se dieron cuenta solos. Vamos a hacer unas tomas de dron de este lugar que la verdad se lo merece totalmente. Y en absolutamente todos los videos que tenemos, bueno, a partir de una fecha, ¿no? Que compramos el dron. Sí. Al final de nuestros videos mostramos todas las tomas de dron y lo que más me sorprende es que muchísima gente siempre comenta que le encantan, pero que esta también. Yo siempre le digo adiós, amigo. Siempre hay que despedirse porque nunca sabes si va a volver. ¿La puedo agarrar en la mano? Nunca lo practicamos. Y bueno, acá ya son las 7:13 de la tarde. Vamos a ver qué nos dice y a dónde nos manda. Ya estamos listos para el final. Noche de versión final con cierre en Tasquinha do Bé. Tasquinha do Bé. Rua de Belomonte 116, Porto. Van caminando desde la zona del Jardín do Morro, mirador del atardecer, cruzan el puente Dom Luis Quino y en menos de 15 minutos están ahí. Ok. ¿Por qué acá? Tiene francesinha sin gluten. Oh, Eso bien. es como encontrar un unicornio con salsa. Pensó en Anto, bien. Dice sin gluten porque nosotros cuando creamos el prompt le dijimos que todo lo que nos diga de comer haya opciones sin gluten porque yo no puedo comer gluten. Mira, como en casi todos los lugares que vamos, si hay algo como esto, candados y hasta gomitas, mira, de pelo. Wow. Que esté atado con lo que sea, pero que haya amor, ¿no? Qué feo que tocaste eso, fue un asco. Está lleno de pelos. Y bueno, qué sé yo, no me da asco. Como en Arequipa, que les preguntamos quién de ustedes alguna vez dejó algún candado del amor. Estamos tocando el amor de alguien. Yo nunca dejé un candado con vos. No, nosotros nunca dejamos. Comenten ustedes si alguna vez dejaron y si la relación prosperó. Alguien en el otro video comentó que ya dejó 6 candados. ¿Y seguía en relación? No, dejó 6, dijo. Ah, ok, O sea, ok. 6 veces uno distinto, me parece. Ya se nota que es la hora de comer porque este lugar ya está lleno y todas las mesas con la gente dándole a la francesiña a lo loco, ¿eh? Pero tiene muy buena vibra, ¿viste? Toda la gente está contenta, Diana. Y como ya habrán visto en otros videos que conté y mostré, yo toco varios instrumentos, Lea también, pero hace mucho tiempo que viajamos y yo quiero tener un piano y nunca puedo. Entonces dije, no, basta, yo quiero un instrumento. Entonces averigüé guitarras y averigüé pianos. Pero encontré algo mejor que es un piano plegable de 88 teclas, 7 octavas completo. Y el otro día me lo compré. La verdad es que estoy encantada. Sí, realmente es muy chiquito y muy cómodo. Que uno de estos videos les voy a mostrar ahí haciendo unas canciones, pero bueno, les quería contar eso porque estoy muy contenta. Quizás yo si me entusiasmo me compro una guitarra para llevar. La que se desarma. Porque ella toca el piano y yo la guitarra, así Sí. que bueno. Bueno, te digo que este lugar podría ser tranquilamente el lugar donde Harry compra la varita mágica en Harry Potter, ¿eh? ¿Verdad que sí? Nos acabamos de cruzar un señor y dijo good luck. Ah, no. Es larguísimo. Yo quiero darle un consejo a nuestra querida audiencia. Si planean venir a Europa, vengan lo antes posible y lo más temprana edad. Y si piensan venir más de grandes, hagan ejercicio, porque si no va a ser un castigo. Sí. Está lleno de escaleras por todos lados. Apoyo ese comentario, le doy like. La gente de Perú y sobre todo de Cusco está capacitada para venir a Europa a cualquier edad. Sí. Creo yo. Viste que acá, como en Italia, es típico que la gente cuelgue la sábana, sí. Sí, en Italia, en Nápoles, a la gente se le caía la ropa. Sí, es Y verdad. estaban en el piso. Es verdad. Sí, mira, opciones sin gluten. Sí, tiene un montón. ¿Re bien? Sí. Muy hecha, Carlita. El mantel de la mesa está buenísima. Sí, es la bandera.
La bandera de Portugal. Vamos a pedir una francesina sin gluten y aparte vamos a elegir otra cosa. A ver cuántos pasos hicimos hoy. Hicimos 10 kilómetros, 14.000 pasos. Bueno, Nada mal, ¿no? llegó la comida, la francesina es gigante, es más grande que mi mano. Y esto es un brochet oriundo de Madeira, que es una parte de Portugal. Es como un péndulo, ¿viste? Es súper curioso. ¿Empezamos con la carne? Sí, yo quiero empezar por esta, a ver. Nunca comí algo así. Son como albóndigas de carne. Ese estilo, muy rico. No es una albóndiga. Tiene sabor, mirá, probá. A ver. Es una carne muy especiada con ajo y otras especias. Entonces ahora les explico qué es la francesina. Es pan de molde, como un sándwich, con adentro tiene jamón y salchichas. Ah, es como un sándwich mojado. Claro, está cubierto con queso y una salsa que supone que es picante. Wow. Mirá cómo chorrea todo el queso. Excelente. La verdad está muy bueno, no sé si lo vamos a poder terminar. Recomendadísimo. ¿Y qué piensas? En conclusión, ¿te pareció como una buena herramienta para que te arme el itinerario? A ver, creo que lo que sería el prompt, lo que le pedimos que nos dé, podría estar un poco más refinado para que nos dé mejores cosas, pero la verdad, dentro de todo, muy bien. Lo que falló mucho en que sea económico, porque no fue económico. Pero habremos gastado como 100 euros. Y si te gustó este video, yo que vos me anotaría el video de la semana que viene, porque tengo mucha fe que va a estar buenísimo. Tengo una ansiedad por hacerlo. Bueno. Que toda persona fanática de las consolas me van a apoyar. Yo soy fanática de las consolas. Muy bien. Y si no también, porque va a haber otras cositas muy buenas. Sí, y si les gustó este video, no olviden de suscribirse, darle like, dejar su comentario y sobre todo, seguirnos en Instagram, que lo vamos a dejar por acá. Muy importante, porque sacamos un montón de fotos de las que vieron hoy y muchas más todavía, que las vamos subiendo mucho antes de que el video se publique, ¿no? Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. La verdad es que a mí esta ciudad me está encantando y me encantó grabar este video, especialmente con vos. Muchas gracias. De verdad. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Adiósito.